Este va a ser probablemente uno de los peores veranos de la historia de España en materia de incendios forestales. Zamora, Almería, Madrid, Ávila han visto cómo se quemaban miles de hectáreas de sus diferentes territorios. Todo esto después de que el año pasado viviéramos el peor verano en materia de incendios forestales. El 40% de la superficie que se quemó en la Unión Europea se quemó aquí, en nuestro país. Hoy queremos preguntarnos ¿cuáles son las razones que hay detrás de los incendios forestales? ¿Por qué son tan virulentos? ¿Qué se puede hacer en materia de prevención? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué papel tiene la agricultura, la ganadería? ¿Qué papel tiene también la caza en la prevención de los incendios forestales? Estamos en Otero de Bodas, en la Sierra de la Culebra. Aquí, en 2022, estuvo ardiendo el monte durante 45 días y este va a ser el lugar en el que vamos a recoger distintos testimonios de custodios del territorio. Ves el humo, ves las llamas, no puedes hacer nada. Llegas, lo ves todo quemado. Llega un momento que el monte bajo incendia esas copas de los árboles y las llamas son mucho más altas que las copas de los árboles. Si tú te enfrentas a un incendio que tiene unas llamas de 10 o 15 o 20 metros, eso da una cantidad de calorías que no te puedes ni acercar. Si no te puedes acercar, el mal puedes atajar. Fíjate, el cóctel está por factores que llamamos de abajo arriba y de arriba abajo. Los factores de abajo arriba son siempre las condiciones del combustible y también los factores que vienen de arriba abajo, que son los meteorológicos. Nos está pidiendo los incendios que se actúe de otra manera a lo que se está actuando. Y lo principal sería una prevención, actuar antes de que pase. Se le han puesto todas las trabas posibles a la cabaña ganadera, que hacían una labor muy importante. Los agricultores labraban la tierra, se han perdido, ¿vale? Ahora los únicos que labran la tierra, por ejemplo, son los cazadores, para que los animales coman. Hombre, si las ovejas están en el monte, están quitando, en este caso, la hierba, el heno, como quieras llamarlo, o monte, ¿entiendes? Y están todos los días. En definitiva, tenemos que aprender a lo que sería la cultura del fuego, que en muchos casos se ha perdido, pero ahora vamos a tener que retomarla, porque a corto plazo esta es la situación que tenemos. Buenos días, Pablo. Pues mi nombre es Adrián Quirogas, soy el alcalde de Otero de Bodas y su municipio anejo de Val de Santa María. Y bueno, aparte de ser el alcalde, soy vecino del pueblo, vivo todo el año aquí en el pueblo, así que creo que conozco las necesidades del pueblo. Estamos en tu pueblo, Adrián, porque en la Sierra de la Culebra hubo 2 incendios en el verano de 2022 y en esos 2 incendios se quemó el 6% de la superficie total de esta provincia, de la provincia de Zamora. Aquí en Otero de Bodas se quemaron varias casas. Sí, aquí en Otero de Bodas yo diría que fue probablemente el incendio al pueblo al que más afectó. Aquí el fuego pasó por el pueblo, sí que quemó 2 o 3 casas, todo el término municipal prácticamente. ¿Cómo se vive una situación así? Pues un poco con impotencia, porque ves el humo, ves las llamas, no puedes hacer nada. Llegas, lo ves todo quemado, no sé, no sabría decirte cómo me sentí en ese momento. Desde luego, supongo que mucha impotencia, mucha frustración, ¿no? Porque al final, pues poco puedes hacer, ¿no? Al final estás viendo venir el fuego y no hay nada que hacer. Sí, no puedes hacer nada. Intentas colaborar con lo que puedes. En mi caso, por ejemplo, sí que estuve activamente colaborando en que hubiera agua en los depósitos del municipio, que no se acabara el agua para que las bombas pudieran cargar, pero poco más, aparte de ver las llamas. Claro, esta situación, Adrián, tiene además repercusiones que muchas veces no nos paramos a pensar. Tu pueblo está rodeado de árboles, de esos árboles sale madera y de esa madera también llegaban ingresos al ayuntamiento. Sí, claro. De hecho, los ingresos de la madera son el ingreso más grande que tenía el municipio en esos momentos. Y claro, desde entonces pues los ingresos se han visto, pues prácticamente se han ido a cero.
Me gustaría preguntarte qué relación ves tú entre la despoblación que hay ahora mismo en nuestro país y en grandes zonas del interior como la provincia de Zamora, que es una de las que más rápidamente se está despoblando, y esta realidad con la que nos estamos topando en estos últimos veranos, con los incendios. Bueno, yo creo que es una de las principales causas por la que el monte se queda abandonado, las fincas que antes se araban, se sembraban, los terrenos que pastaban las ovejas, el ganado en general, pues al irse la gente a la ciudad, al no haber relevo generacional, pues ha producido que el monte quede abandonado. ¿En qué se traduce esto aquí en tu pueblo, Adrián, en la ganadería, en la agricultura de Otero de Bodas? Bueno, pues se traduce en que está todo abandonado. De hecho, en el caso de Otero de Bodas, yo diría que está más abandonado que en otros municipios de la zona. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues en general porque la mayor parte de la gente pues, se fue a la ciudad y no ha habido jóvenes que digan, bueno, yo quiero vivir en el pueblo y participar pues, en conservarlo, en trabajar en general. Claro, porque la ganadería, esa ganadería que ahora queda de forma residual, tiene un papel muy importante en la limpieza del monte, porque el monte no se limpia solo. Exactamente, al final la ganadería contribuye a que esa masa vegetal, que es lo que se quema, pues sea de un tamaño menor, y la agricultura también es muy importante, porque la agricultura sobre todo pues crea unos puntos, por así decirlo, en el que no hay monte espeso, y son los puntos en los que mejor se puede atacar un incendio o incluso cortar directamente. Adrián, ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento como el tuyo, donde los recursos son muy escasos, donde la población es escasa y donde además el tiempo es limitado, el tiempo que se le puede dedicar al ayuntamiento? Sí, bueno, exactamente, lo que tú dices, el tiempo es limitado y al final uno tiene su trabajo y no puede dedicar tanto tiempo como le gustaría. Pero bueno, desde el ayuntamiento nosotros lo que queremos es pues fomentar que la gente vuelva al pueblo, que tengan unos impuestos lo más bajos posibles, que vean apetecible el venir al pueblo, pero a la vez eso, tendremos que buscar maneras de fomentar que esa gente que empieza de cero pueda sentirse ayudada y a la vez pues que consiga una vivienda donde poder vivir, porque es otro de los problemas que nos estamos encontrando. Claro, sin vivienda no se puede venir a un pueblo y no se puede retomar a lo mejor toda esa actividad ganadera, agrícola que serviría para limpiar el monte. Sí, parece una contradicción, pero bueno, sí que hay gente que quiere venir al pueblo, pero cuando esa familia pregunta en el pueblo resulta que no se encuentra casas, o las que se encuentra igual están en unos precios que no se pueden permitir, muchas están derruidas, vamos, que no tenemos ahora mismo la oferta de vivienda que tendríamos que tener. Adrián, ¿qué más puede hacer el ayuntamiento? Vosotros estáis trabajando también por un lado, en fomentar que se puedan limpiar las distintas parcelas y por otro lado también estáis trabajando y os estáis centrando en la energía renovable. Sí, nosotros desde que pasó el incendio del 2022 de la Sierra de la Culebra, nosotros ahora nos estamos centrando sobre todo mucho insistimos en la limpieza de las fincas. La limpieza de las fincas alrededor del pueblo y las de dentro del municipio, ya que es básico tener un anillo de seguridad que permita pues, que el incendio, si vuelve a ocurrir, que no llegue al municipio. Y por otra parte, claro, al dejar de recibir esos ingresos que teníamos recurrentes prácticamente todos los años de las entresacas de madera, pues intentamos buscar formas de financiación nuevas o de conseguir nuevos ingresos, como puede ser eso, las energías renovables. Andamos, por ejemplo, con un tema trabajando en la posibilidad de montar un parque eólico pequeñito para poder suplir esos ingresos, que tendríamos unos ingresos importantes que nos permitirían pues incluso crear vivienda pública, ayudar a la gente que quiera venir al municipio. Adrián, pues quiero darte las gracias por acogernos en tu pueblo
que además vemos que se va regenerando desde 2022, que poco a poco va recuperando la normalidad, aunque esos árboles que se han perdido, toda esa masa arbórea, va a costar muchos años que se recupere. Sí, va a costar mucho, desde luego. Bueno, ya no es lo que era los días siguientes al incendio, que te dabas una vuelta por el campo, veías todo negro, ya no es lo mismo, pero bueno, hay un monte bajo. Los árboles, muchos de ellos aún siguen en pie, siguen secos, lo cual nos recuerda a lo que pasó, pero bueno, ya empieza a cambiar un poco lo que vemos. Buenos días, soy Mariano González, soy cabo en funciones del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Zamora y estamos en Oteo de Bodas, en este pueblo tan bonito, para hablar un poquito de lo que está pasando en España, lo que ha pasado en incendios, sobre todo en la provincia de Zamora. En Zamora estuviste tú también, en la provincia, en Sanabria, en 2022, también el año pasado, aunque eres bombero urbano, tuviste que ayudar en esos incendios de la Sierra de la Culebra. Efectivamente, el Ayuntamiento de Zamora, a través del parque del Ayuntamiento, cuando el incendio lo requiere, se nos avisa y hemos acudido tanto en Sierra de la Culebra como en Sanabria a los incendios que ha habido anteriormente, en años anteriores, a ayudar. Somos bomberos urbanos, por así decirlo, aunque cuando el límite de Zamora también hay un incendio forestal, también actuamos en ellos. Pues nos dedicamos un poco, sobre todo en este tipo de incendios forestales, al ser urbanos, a defender los pueblos o construcciones principalmente. Mariano, ¿cómo se puede luchar contra un incendio de la magnitud de los incendios que hemos visto este verano? No es que sea difícil, es muy complicado, porque si yo tuviera la respuesta, pues la daría y lo combatiríamos el incendio y no estaría surgiendo este problema. Yo creo, o no es que lo crea yo, que el incendio lo pide, nos están pidiendo los incendios que se actúe de otra manera a lo que se está actuando. Porque si estamos actuando de una manera y no somos capaces de llegar y que se quemen tantas hectáreas, hay que actuar de otra manera para que se puedan combatir. Y lo principal sería una prevención, actuar antes de que pase. ¿Cómo se puede actuar de esa forma preventiva? Yo creo que en la vida, no solo en los incendios, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en cualquier actividad cotidiana o de la vida. Tienes que hacer muchas pequeñas cosas y la suma de todas ellas te da una gran actuación para que se realice. Por ejemplo, yo te puedo contar anécdotas de que cuando era pequeño venías de vacaciones a Sanabria y cuando pasabas por aquí, por la Nacional 631, veías todo el monte y con tus padres, que eras pequeño, veías el monte y todo cuadriculado. Había unos cortafuegos, estaban limpios, el monte era de otra manera. Pues según ha avanzado el monte, así tiene que avanzar la limpieza y los cortafuegos. Si tú tienes un árbol hace 30 años, ahora es mucho más grande que entonces. Los cortafuegos tienen que ser más grandes. Si tienes mucho monte, hay que hacer cosas para que ese monte no coja la cantidad de combustible que tiene. Hay que hacer muchas cosas. Porque ¿qué diferencia hay cuando un incendio llega a una zona que ha sido tratada, limpiada, y cuando llega a una zona con maleza que está sin tratar? El combustible, el tipo de combustible que tienes. Voy a poner un ejemplo para que la gente lo entendamos todos. Si tú tienes una hoguera o quieres encender una hoguera, echas combustible que se queme fácilmente, que con un mechero lo quemes fácilmente. Pues eso te pasa en el monte. Tú no coges a una hoguera y le echas troncos gordos y verdes. Los árboles verdes son muy, muy difíciles de encender. Pues como tienes mucha cantidad de monte muy seco y muerto, ese es el problema que tienen los incendios forestales, que hay mucha cantidad de ese tipo de combustible. Y cuando llega un incendio de esas características, ¿qué podéis hacer los bomberos? ¿Cómo lo tenéis que afrontar? ¿Cómo lo trabajáis? Te lo voy a contar así un poco rápidamente. Pues tienes que priorizar actividades o acciones cumpliendo seguridad de los intervinientes. Lo primero son las personas, materiales y luego el monte.
tienes que analizar un poco el monte, porque no puedes entrar con un camión, no puedes entrar en un monte con 3.000 litros. Si tardas 1 hora en entrar, tardas 1 hora en salir. En 1 hora en salir el incendio ha corrido mucho más que tú con un camión. Entonces tienes que priorizar la seguridad de esos intervinientes y luego que la actuación que puedas hacer que tenga un fin, unas conclusiones, que te sirva de algo, porque ¿de qué te sirve vaciar un camión de 3.000 litros y no has contenido o no has sido capaz de apagar nada del incendio? Pues tienes que esperar a una zona que el combustible con el que te estás encontrando seas capaz de atajarlo o por lo menos de pararlo. Os estáis encontrando llamas que superan la propia altura del árbol, que llegan a la copa de los árboles, ¿no? No solo que llega a la copa de los árboles, sino llega un momento que el monte bajo incendia esas copas de los árboles y las llamas son mucho más altas que las copas de los árboles. Si tú te enfrentas a un incendio que tiene unas llamas de 10 o 15 o 20 metros, eso da una cantidad de calorías que no te puedes ni acercar. Si no te puedes acercar, mal puedes atajar en ese incendio. Esas es un poco las características que tiene un fuego forestal cuando es muy grande o muchas calorías, es muy continuo. Mariano, ¿qué podemos hacer individualmente y como sociedad para intentar evitar que sucedan incendios como los que hemos visto este verano? Pues lo que nos piden los incendios es que cambiemos la forma de actuar o la forma de trabajar para que estos incendios que no se controlan de estas maneras que estamos haciendo, cambiando, lo podamos llegar a controlar. Por ejemplo, si el monte está limpio, si quitamos combustible, si hay menos combustible, si le quitas, ¿cómo te diría?, la continuidad del combustible, ese combustible es mucho más fácil de controlar. Ese incendio es mucho más fácil de controlar. Individualmente las personas, cada una, tiene la obligación o la ley le obliga a que el monte o la parcela esté limpia, esté controlada, esa vegetación. Las administraciones son las que el monte o son los dueños en España que más cantidad de monte tienen, o los vecinos unos a otros, cortafuegos, limpiar esos montes, que ese combustible seco, esa cantidad de combustible seco que es fácil de arder, no exista, no esté en su lugar. El monte verde es mucho más difícil de arder, arde con menos fuerza. Esos cortafuegos, si hace 30 años eran de 5 metros, los árboles ahora son más grandes, esos cortafuegos tienen que ser más grandes y tienen que estar limpios. Hay que mantener el monte. Mariano, pues ya que te tengo delante, te quiero agradecer porque eres la representación de los bomberos en esta entrevista, toda la labor que bomberos como tú estáis haciendo verano tras verano, no solo aquí en Zamora, sino en cualquier rincón de España, para luchar contra algo tan sumamente difícil. Yo te doy las gracias de parte de todo el colectivo de bomberos, es nuestro trabajo, nosotros actuamos como sabemos, pero con los medios que tenemos y ante un incendio que muchas veces tiene mucha más magnitud de los medios que tienes y de lo que puedes actuar. Soy Leonor Calvo Galván, catedrática de Ecología de la Universidad de León y directora del Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección. Llevamos trabajando en incendios durante muchos años y utilizamos tanto información de campo como información satelital para ver cuáles son los problemas asociados sobre todo a los incendios o eventos extremos de fuego. Leonor, estamos a mitad de verano y todavía no sabemos cómo va a acabar el mes de agosto, el mes de septiembre, pero lo que sí parece es que probablemente va a ser uno de los peores veranos en incendios. Y eso que veníamos del peor. Efectivamente, veníamos del peor, estamos en situaciones un poco complicadas desde el punto de vista, sobre todo meteorológico, y vamos a ver, pero previsiblemente o probablemente sea incluso peor que el año pasado. Hay un cóctel de razones, vosotros decís cóctel de razones que explican la especial virulencia de los incendios en estos últimos años. Me gustaría que nos ayudes a entender cuáles son todas esas razones que se juntan. Fíjate, el cóctel está por factores que llamamos de abajo arriba y de arriba abajo. Los factores de abajo arriba son siempre las condiciones del combustible,
qué cantidad de material vegetal tenemos, continuidad de este material a nivel horizontal, pero también a nivel vertical, y también los factores que vienen de arriba abajo, que son los meteorológicos, es decir, olas de calor muy profundas, continuadas en el tiempo, que secan la vegetación. Pero esto viene precedido ¿de qué? De una primavera lluviosa, que lo que nos da es una gran cantidad de vegetación fina, con lo cual ya tenemos la parte que va a afectar al inicio y el conjunto de la vegetación, su continuidad a nivel paisajístico, la propagación, junto con las condiciones ambientales, el viento, que es uno de los factores clave que nos desencadena estos eventos que estamos viendo de forma reiterada en los últimos años. Cabe esperar además que siga siendo así en los próximos años, supongo. Pues desafortunadamente sí. O bien cambiamos alguna forma de abordar prevención o nos vamos a encontrar con esta misma situación de forma reiterada. Desde el año 2017 ya íbamos viendo que esto iba a ocurrir. En el año 22 tuvimos una situación muy extrema y a partir de ese momento prácticamente todos los años tenemos algunos eventos, no quiere decir que sean todos los incendios que ocurren, afortunadamente, solo algunos que están catalogados. En algunos casos se habla de incendios de sexta generación. Bueno, a mí me gusta llamarles eventos extremos de fuego por la cantidad de energía que están emitiendo. Esa cantidad de energía lo que hace es dificultar la extinción y con esto nos tenemos que enfrentar. Luego vamos a tener que empezar a hacer una planificación donde volquemos más todos los esfuerzos en prevención. Claro, nos decía Mariano que claro, las llamas llegan tan arriba que prácticamente no hay medios humanos y materiales que puedan hacerse con ello. Fíjate, la longitud de la llama que nos está diciendo, la energía que emite. Si nosotros tenemos un frente de llama con una, imagínate, longitud de 15-20 metros, es que está emitiendo más de 10.000 kilovatios por metro. Es decir, eso no es posible trabajar ni de forma directa ni de forma indirecta. Eso es lo que nos lleva a pensar que solo se puede trabajar en momentos donde aumente la humedad y baje esa longitud de llama. Esa es la única solución. Estamos hablando de la importancia de la prevención, Leonor, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera podemos prevenir incendios que, como me estabas diciendo, son multifactoriales? Pues mira, la prevención, desde mi punto de vista, tiene que ir en dos vías. Por un lado, hay que trabajar con el combustible. No podemos tener esas continuidades de combustible y, sobre todo, en muchos casos, de combustible con gran cantidad de biomasa, ¿de acuerdo? Porque al final eso son bombas energéticas. La biomasa es energía. Pero por otro lado, hay que trabajar en autoprotección. Es decir, las personas tenemos que protegernos a nosotros, proteger nuestras casas, nuestros bienes, y para eso hay que tener lo que sería la superficie alrededor de nuestras casas desbrozadas, para que en caso de que llegue un incendio no afecte a nuestras propiedades. Pero en el mismo sentido, no solo son las casas individuales, es a nivel del pueblo. A nivel de los pueblos hay que aplicar planes de autoprotección. La primera parte de estos planes en que van relacionada con el tener bandas de protección de 50 a 100 metros donde haya que desbrozar esta vegetación. Ahora bien, y que está regulado. Ahora bien, no solo es regular, es ayudar a los alcaldes, alcaldes pedáneos de diferentes pueblos, cómo llevar a cabo esto, porque eso significa apoyo económico y en muchos casos apoyo técnico. Luego por ahí tenemos que ir. En definitiva, tenemos que aprender a lo que sería la cultura del fuego, que en muchos casos se ha perdido, pero ahora vamos a tener que retomarla, porque a corto plazo esta es la situación que tenemos. A medio y largo plazo, posiblemente ya las actuaciones sobre el combustible tengan sus efectos, pero hablamos de medio y largo plazo. ¿Cómo encaja todo esto, Leonor, con el contexto de despoblación que hay en zonas como la provincia de Zamora, León, pero en amplias zonas de España? Porque al final estamos hablando de que se ha perdido agricultura, se ha perdido ganadería, pero también de fincas como la que tenemos aquí detrás, que pueden ser de muchos herederos, que pueden ser de muchas personas que muchas veces incluso no se conocen entre sí. ¿Cómo se gestiona todo esto para los pueblos? Bueno, vamos a ver, partimos de esta primera idea que es real, ha habido una despoblación rural
y no es que se vaya la gente del pueblo, sino que se abandonan los usos tradicionales. Luego eso significa que hay que replantear políticas donde se apoye, vamos a decir, al mantenimiento de la población dentro de los núcleos rurales. Pero también vamos a pensar, ¿qué tipo de población? Es decir, población que sean agricultores y que sean ganaderos, porque en definitiva son los que van a usar estos medios. Entonces, si hay que subvencionar, en otros países se está haciendo, pues posiblemente haya que tener en cuenta estas ideas, porque si no tenemos un soporte social, por muchos mantenimiento, desbroces de sistemas forestales que hagamos, en un momento concreto, eso hay que seguir manteniéndolo en el tiempo. Luego tiene que haber una especie de cogobernanza entre administraciones y las personas que viven alrededor de todas estas zonas forestales. Leonor, en esa labor de prevención, ¿qué papel pueden representar las quemas controladas, las quemas prescritas? Fíjate, nosotros hemos hecho un estudio comparando qué pasa sobre todo en el norte de Portugal, zonas que se habían aplicado quemas prescritas y zonas donde no se habían aplicado, que después fueron quemadas por un gran incendio. Y hemos demostrado que donde se habían aplicado quemas prescritas, la severidad del fuego es mucho menor. Ahora bien, ¿hasta cuándo una quema prescrita reduce ese impacto? Pues hemos visto que entre 4 y 5 años. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, es una herramienta más, tenemos que utilizarla, está dentro de la cultura histórica del fuego, ¿de acuerdo? Ahora bien, no solo la quema prescrita, si tú después no vas a poner un pastoreo, la recuperación de la vegetación te va a hacer que en 5 o 6 años vuelvas a tener el combustible para volver a tener estos problemas. Luego, ¿quemas prescritas? Sí, pero algo más, y es el uso de la ganadería. Quiero terminar esta conversación contigo, Leonor, hablando del futuro, y el futuro de una zona que se ha quemado es la regeneración de la naturaleza. Vosotros estáis colaborando en la regeneración de la Sierra de la Culebra y me gustaría, a través de esa experiencia, que nos cuentes, bueno, pues cómo se regenera todo ese terreno que se ha quemado. Bueno, en principio vamos a decir y vamos a dar una idea positiva, se está regenerando, ¿de acuerdo? También es cierto que se está regenerando a nivel de matorral. A nivel de arbolado estamos a muy corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, después de un episodio como estos, la regeneración, si solo hay un episodio, en general toda la vegetación que cubre estos sistemas está adaptada a convivir con el fuego. Luego se va a regenerar. El problema está cuando en muy poco periodo de tiempo tienes muchos incendios, entonces pueden perder esa capacidad y eso lo hemos visto en algunos puntos concretos donde con una fuerte pendiente están en zonas altas de las laderas, pues no son capaces de recuperarse los diferentes tipos de vegetación que tenemos ahí y hemos visto episodios de erosión de suelo y entonces ahí ya la cuestión es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Pero como tal se está regenerando, reitero, a nivel de matorral. Otra cosa es que estos incendios representan una oportunidad de planificación. ¿Qué queremos tener? ¿Vamos a volver a los mismos esquemas que teníamos antes que nos han dado estos incendios? En esta sierra, las mayores severidades, impactos sobre los ecosistemas, están asociadas a formaciones dominadas por pinos. Luego, tendremos que ir pensando cómo vamos a manejar todo este sistema paisajístico. Buenos días, mi nombre es José Vega Santos, de profesión soy pastor y pues llevo pues casi toda la vida con las ovejas, en este caso, pastoreando por el monte. ¿Cuántas ovejas tienes, José? Pues alrededor de 500, 550 más o menos. Unas veces más, otras veces menos, pero vamos, alrededor de por ahí. José, uno es pastor del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y vuelvo a empezar el 1 de enero. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo es hoy en día la vida de un pastor? Porque ha cambiado también mucho respecto a la imagen que a lo mejor tenemos todos de décadas atrás. Hombre, yo creo que con la que está cayendo, la verdad que los que nos dedicamos a esto, de la agricultura y la ganadería, pues yo creo que era para que nos hicieran hasta la ola. Porque, ¿entiendes? No es nada fácil, es mucho trabajo y después fuera parte la burocracia que nos hacen hacer con los papeles. Es muy, no sé, se hace muy pesado. Yo siempre pensé que lo peor era ir con las ovejas,
pero cada vez tengo más claro que era peor llevar los papeles que las ovejas. Me gustaría preguntarte por el papel que ovejas como las tuyas y rebaños de otros pastores que haya por la zona pueden tener para evitar, para prevenir los incendios. Hombre, si las ovejas están en el monte, están quitando, en este caso, la hierba, el heno, como quieras llamarlo, o monte, ¿entiendes? Y están todos los días. Lo que, bueno, claro, todo es muy difícil llegar a que lo coman todas las ovejas, porque en este tiempo está ya todo seco. Y a lo seco no le meten tanta mano como si estuviera verde. En la primavera lo comerían todo, pero ahora en este tiempo es muy difícil. Pero bueno, la verdad que entiendes, en el caso mío, pues segamos mucha hierba, ¿entiendes? Y la verdad que entiendes, pues bueno, le quitas bastante maleza al campo. Claro, lo que está claro es que ayuda a limpiar. Hombre, claro, pero es que el campo es muy grande. Y es muy difícil tenerlo todo limpio. En tu caso, cuando tuvieron lugar los incendios de la Sierra de la Culebra, ¿cómo hiciste? Bueno, pues me marché para el pueblo de al lado con las ovejas. Y allí pasé la noche y el día siguiente. Y bueno, al pueblo no llegó a entrar el fuego, pero bueno, todo lo demás todo quedó quemado. Pero bueno, así lo pasé. Pero vamos, en principio no hubo problema, pero vamos, porque me marché, claro, si me quedo, pues hubiera sido más problema. Imagino que cuando este verano has visto las imágenes que hemos visto, revives un poco la situación y te pones en la piel de esa gente que ha perdido cabezas de ganado, ¿no? Eso da mucha pena, es mejor casi ni verlo. Pero bueno, ¿qué quieres? Esto es lo que hay, no queda otro remedio. Los demás también, otra gente también tiene otros problemas en otros oficios, ¿entiendes? Y casi es lo mismo, pero bueno, esto la verdad que es penoso porque el fuego y el agua pues no se pueden controlar. Como vengan aguas mayores, o el fuego a ver quién lo para, como en un día de aire, como ayer. Si eso es una locura. Y el campo está lleno de maleza, pues de pólvora, todo. José, al final se trata de que os escuchen, ¿no? De que alguien se siente con vosotros y os sintáis atendidos, ¿no? Para parar los fuegos lo mejor que hay son las aradas, eso está claro. Ahora no se hará nada porque esto está hay una plaga de ciervos, ¿entiendes? Esto es una mina, no se puede hacer nada. Si haces aradas, ¿entiendes? Y te dejan sembrar, pues si no le dejan arar, hay uno en mi pueblo, yo no haré nada, porque, ¿entiendes? Hay más ciervos que tengo yo de ovejas. Eso es una puta vergüenza. Pero, ¿entiendes? A este que quiere arar, no le dejan arar. Si es lo mejor para el fuego son las aradas. A las aradas allí no pasa el fuego y no le dejan arar. ¿Cómo se come esto? Si es una puta vergüenza. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues mira, pues yo si supiera lo que se puede hacer te lo decía, pero como no lo sé, las aradas desde luego es lo mejor que hay para los fuegos. Bueno, como mínimo... O desbroces, una de las dos cosas, pero las aradas mejor. Como mínimo que os escuchen, ¿no, José? Bueno, en parte sí, pero bueno, yo no digo que no nos escuchen, ¿entiendes? Si ellos son los técnicos, ¿entiendes? Si van a hacer lo que ellos estimen oportuno. Bueno, la mezcla siempre entre el conocimiento técnico y el conocimiento del territorio, que para eso lo estáis custodiando, ¿no? Claro, ya bueno, supuestamente sí es, así tenía que ser. José, pues espero que esas 500 ovejas te den muchos años de trabajo como pastor. Bueno, hombre, lo intentaremos. Mi nombre es David Pascual, de profesión soy militar y entre unas de mis aficiones y pasiones que tengo, pues soy cazador. Fui elegido hace 2 años y medio como delegado de la Federación de Caza de Zamora y tuve la desgracia de vivir en mis carnes el fuego que tuvimos en la Sierra de la Culebra y ahora recientemente en los Arribes del Duero. Entonces me ha tocado a mí, a todo mi equipo, contribuir en todas las ayudas a la fauna que hemos podido y gestionar un poquito todas las ayudas y donaciones que hemos tenido de la población española, porque han sido a través de toda la gente que convive en España. Ayúdame, David, a entender cómo pueden contribuir los cazadores o qué es lo que habéis hecho en esos incendios, en Fermoselle, en la Sierra de la Culebra, pues para echar una mano, que al final es lo que todo el mundo intenta. Bueno, lo primero y lo más importante es que todo lo que ha sufrido un pueblo, un acotado en sus carnes con un incendio como estos, lo primero y desgraciadamente es las pérdidas humanas.
luego viene lo material, ¿no? Todos los recuerdos que tiene cada paisano, cada lugareño en su pueblo, pero luego entra una parte fundamental para nosotros y de una responsabilidad muy grande, es que dentro de todos estos territorios tenemos fauna, esa fauna se le fastidia su lugar de vida, se fastidia sus pastos, no tienen agua potable para beber, y ahí es donde entran los cazadores a prestar toda su ayuda, todo el apoyo que podemos. Entonces, bueno, pues es una labor muy grata, porque ponemos en conciencia a toda la gente de las necesidades que tenemos, de todo lo que podemos hacer, incluso muchas veces con lo que nos sobra en nuestras casas. Entonces, bueno, pues más o menos fue presentar a la gente mediante grupos de WhatsApp o redes sociales del proyecto que queríamos hacer. Fue una campaña solidaria bastante grande, en la cual fuimos capaces de donar como unos 30-40 trailers de comida donados, ¿vale? Por gente muchas veces anónima, y luego pues otra aportación que hicimos desde la Federación para todos los acotados, de una forma equitativa, según nos iban demandando los propios presidentes de los cotos. Porque, claro, pasan las semanas, pasan los meses, y esa fauna salvaje que está en el monte pues se enfrenta a la realidad de encontrar el monte en esas condiciones, y eso significa dificultades para comer, dificultades para beber. Exactamente, además es que luego, sobre todo en esta zona tan bonita en la que estamos hoy, se pierde todo el hábitat, los animales lo que hacen es que se congregan, hacen manadas más grandes, como no saben dónde ir, deambulan de un lado para otro. Fue muy difícil congregarlos en zonas, y sobre todo en zonas que fueran factibles para que ellos pudieran subsistir. Lo primero que buscan es refugio, que básicamente no tenían, pero fuimos capaces de agruparlos en zonas, por ejemplo, con cosas tan sencillas, con toda la fruta estropeada que sobraba en las grandes importadoras, que fue uno de los alimentos que más aceptación tuvo entre la fauna. Claro, fue un trabajo arduo, fue un trabajo duro, fue un trabajo que casi lo llevaron los propios cazadores de cada acotado. Un trabajo bonito, pero bueno, espero que no se vuelva a repetir, si Dios quiere. A ver si es verdad. David, me estabas hablando de la labor que habéis hecho post-incendio, ¿no? Pero a lo largo de todas las conversaciones que hemos tenido en estos minutos, ha habido un denominador común, que es la prevención. ¿Cómo vosotros contribuís o trabajáis o colaboráis a prevenir que todo esto pase y que vivamos veranos como el que hemos vivido? El problema viene, desde mi punto de vista, ¿vale? Como ciudadano, como zamorano, viene de mucho antes de que hayamos existido nosotros, ¿no? Al mundo rural solo se le han hecho que poner trabas. Han conseguido, ahora mismo estamos en Otero de Bodas, un pueblo que tiene 3.000 hectáreas entre zonas de reserva y acotado del coto, y es triste decir que en 3.000 hectáreas o 3.800, me suena por ahí más o menos, no haya ningún agricultor, ¿vale? Al final ha podido más la fauna y todos los animales que hay en el campo, más que con los agricultores. Entonces, creo que el primer problema viene por ahí, porque se le han puesto todas las trabas posibles a la cabaña ganadera, que hacían una labor muy importante. Los agricultores labraban la tierra, se han perdido, ¿vale? Ahora los únicos que labran la tierra, por ejemplo, son los cazadores, para que los animales coman. Claro, ¿en qué contribuimos? Al final, bueno, pues intentamos arreglar caminos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi zona, soy de la zona de la Guareña de Zamora, pues damos pequeñas subvenciones dentro del dinero que nosotros tenemos para arreglar caminos, para poder hacer algún cortafuego, pero claro, date cuenta que nosotros manejamos poco poder económico, poco poder también para trabajar el campo, porque son un montón de trabas, un montón a través de la Junta, muchas veces te deniegan temas ecologistas, todos son trabas. Al final es difícil. Nosotros hacemos lo que podemos, limpiamos zonas, limpiamos sobre todo bebederos naturales, y los de toda la vida, donde iban a beber animales, que eso sí que lo tenemos concedido, quitamos zarzas, quitamos todo lo que se pueda almacenar allí y crearle un hábitat un poquito, pero claro, dentro de lo que podemos. David, contigo termino esta
esta conversación que hemos tenido pues con diferentes personas, diferentes perspectivas sobre una realidad que compartimos todos y que más cerca o más lejos a todos nos ha tocado durante estas últimas semanas. Me gustaría que me ayudaras a terminar con un llamamiento a todos, ¿no? Que me ayudaras a poner el colofón a estas conversaciones diciéndome qué podemos hacer, qué tenemos que cambiar, qué está en la mano de cada uno para intentar llegar a esta situación. En principio yo creo que los primeros que tienen que cambiar son los de arriba. Parece que todas las leyes, todas las normas salen de un despacho de Madrid y son los que nos dicen lo que tienen que hacer o cómo tenemos que hacer las cosas. Llevamos viviendo aquí siglos, ¿vale? Toda la vida, mal o bien, hemos cuidado de nuestros campos, de nuestras tierras, de nuestros montes, y yo creo que un poquito de concienciación, ¿sabes? Aquí esto es una zona de veraneo, viene mucha gente y parece que nos tiene que decir cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Precisamente lo venía hablando con Mariano, con el bombero, pues hay muchas veces que hay que arrancar una encina, pues hay que arrancar una encina, es que no nos queda más remedio, es que lo mismo arrancando una encina, hacemos un cortafuego y salvamos 1000, ¿no? Entonces yo creo que un poquito de concienciación de que nosotros queremos cuidar el campo, queremos cuidar nuestros entornos, queremos hacer que nuestro sitio sea más bello para que cuando vengan a verlo los demás lo encuentren bonito, pero claro, nos tienen que dejar trabajar, ya no que nos presten su apoyo, que muchas veces nosotros con nuestros medios podemos, pero que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer las cosas como las hemos hecho siempre y seguro que nos va a ir a todos mejor. Así llegamos al final de esta segunda parada de nuestro recorrido para escuchar y conocer a los custodios del territorio, en este vídeo podcast de Legados. Me marcho de Zamora, de la Sierra de la Culebra, con la convicción de que las actividades que se desarrollan en el medio rural son esenciales para prevenir los incendios forestales. La ganadería, la agricultura, el pastoreo, la caza, la fauna silvestre tienen un papel muy importante sobre el que hay que poner el foco. Desde luego hay que cuidar el territorio, hay que cuidar lo nuestro, pero también hay que cuidar las actividades que cuidan de él. Os veo pronto en la tercera parada de nuestro viaje.